es que ustedes comprendan cuál es la implicancia de la morfología Último tema del... y de los tejidos que hacen que una lesión Y ya cariosa, no por vamos a ir, ejemplo, has dicho, tío, justo hoy, involucre mañana, así ya fácilmente no a lo vamos a que ir, es has el dicho. tejido pulpar y cómo la enfermedad Y son inclusive características avanza específicas. rápidamente, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes reconozcan la morfología, la histología de las piezas primarias y que vean inclusive las diferencias que existen entre una fórmula permanente y una fórmula de leche temporaria o primaria. Dentro de las funciones que cumplen las piezas primarias, vamos a mencionar que son importantes para el acto masticatorio, para la función masticatoria. Cuando el niño llega a los 6 meses, se da un periodo de ablactación, donde ya de la lactancia materna va a pasar a una alimentación complementaria, etcétera. Las piezas primarias van a empezar inclusive a desarrollar a los maxilares y desarrollar la ATM, mientras vayan erupcionando dientes anteriores, piezas posteriores, se consolida una dimensión vertical, su crecimiento de la ATM inclusive va a madurar para nuevos movimientos. Establecen una buena línea y plano de oclusión, quiere decir que realmente esa función masticatoria y de desarrollo de los maxilares va a ser más estable. Mantienen la dimensión vertical, la altura alveolar. Si nos ponemos a pensar cómo es la dimensión vertical en un anciano edéntulo total, por ejemplo, cuando ustedes hacen las bone wheels y demás, por algo reconstruyen con rodetes para devolver esa dimensión vertical. Un niño sin dientes pierde dimensión vertical. Ayudan en la fonación, muchos fonemas como la T, la R, la D, son fonemas que se interponen entre los dientes o la lengua choca por la cara palatina, y entonces si no hay dientes, el lenguaje se desarrolla de mala manera. Y son las fundamentales piezas para la erupción de los dientes permanentes. Sirven de guía para la erupción. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a analizar cómo es la morfología de una pieza anterior y cómo es la morfología de una pieza posterior. Las piezas posteriores, los molares, van a tener una gran diferencia en comparación a los dientes permanentes, que radica en su longitud coronoradicular. Los dientes de leche tienen mayor longitud coronoradicular, quiere decir que sus raíces son largas en comparación a los dientes definitivos. Un diente definitivo, si aquí yo voy a dibujar, vamos a comparar un diente definitivo como que fuera una tachuela y vamos a comparar un diente de leche como si fuera un clavo largo. Cuando hablamos de proporción coronoradicular, un diente de leche tiene raíces mucho más largas. Y estas raíces nacen directamente de una constricción cervical, un cuello muy angosto y nacen directamente del cuello. Lo que las hace largas, curvas, como estamos observando aquí, raíces curvas y largas, y raíces que inclusive pueden tener dislaceraciones a nivel apical. Luego el ancho mesiodistal, este ancho mesiodistal de los molares, por ejemplo, son mayores, son mucho más largos. El ancho mesiodistal de las piezas primarias es más largo, lo que hace que las piezas sean más rectangulares. Este cuello de los dientes está por debajo de la encía, ya sé que las lesiones proximales... Denme un segundito, por favor. A que los Ancho dientes mesiodistal. definitivos puedan tener una mejor vía de erupción. Si yo, por ejemplo,
Acá dibujo a un premolar que se está formando por debajo entre el área de la furca y comparo este ancho mesiodistal de un molar de leche y comparo este ancho mesiodistal de un premolar, vamos a ver que hay una gran diferencia, y esa gran diferencia es para que el premolar pueda aparecer en boca. La encía, que se ubica bien a nivel del cuello, hace que este cuello inclusive esté un poco por debajo del margen gingival. Entonces, cuando vienen lesiones proximales, lastimosamente la mayoría de las lesiones cariosas proximales siempre están o bien al nivel de la encía o por debajo. Y eso dificulta en las restauraciones. Por eso se les solicita, esta pieza va a corona, esta va a corona. O sea, la mayoría de dientes que son tratados en la clínica van a corona. Porque no puedo hacer una cavidad clase 2 cuando la lesión viene por debajo del margen. El cuerno mesiovestibular de la cámara se encuentra generalmente entre 1,8 a 2 milímetros de la superficie y viene involucrado, por ejemplo, en segundos molares. Este es un segundo molar de leche. Si nosotros analizamos esta cara oclusal del segundo molar, tiene una fosa mesiovestibular, tiene una fosa distopalatina y este es el puente adamantino. Acá tenemos un tubérculo de Carabelli, ¿no? Este es un tubérculo de Carabelli. Este es un puente adamantino que nos une a la cúspide. Esta es la cúspide mesiopalatina con la cúspide distovestibular. El puente adamantino, proceso oblicuo, nos une a la cúspide mesiopalatina con la cúspide distovestibular. Pero esta cámara y este cuerno, ¿dónde se ubican? A nivel del puente adamantino. Y eso hace que si un paciente tiene dos lesiones cariosas amplias a nivel de lo que es la fosa mesial y la fosa distal, si es que estuviera yo en provincia y no tengo el acceso a una toma radiográfica y me viene un niño con este tipo de lesiones, como sé que ya están involucrando y debilitando el puente adamantino, entonces la pieza de por sí se va a comunicar al remover la lesión cariosa, porque se va a exponer lo que son los cuernos de la cámara que están acá ubicados en plena cara central de la cara oclusal. Otro gran problema que nosotros empezamos a observar ahí en un corte de un molar es que sus cuernos son muy puntiagudos, son muy aguzados, están próximos a la superficie y el piso de la cámara, ese piso pulpar, de por sí es delgado y cribado. Presenta cabos interradiculares. Los cabos interradiculares son defectos o conductos inclusive que comunican el área de la cámara con el área de la furca. Todo el tiempo, por los cabos interradiculares, está habiendo sangre entre lo que es el área de la furca y la propia cámara. Ese piso es muy delgado. Las lesiones cariosas, como estamos observando en este molar, que son proximales, siempre van a causar una enfermedad pulpar. Porque si yo voy analizando el grosor de esmalte, este es su grosor de esmalte de la pieza primaria, es un esmalte muy delgado. Y la dentina hacia proximal también tiene una corta longitud. Entonces las lesiones proximales siempre van a estar en comunicación de dentina profunda, y la dentina profunda es como un panal de abejas. Quiere decir que todos los agentes irritantes y demás van a afectar rápidamente a la pulpa. Los conductos son estrechos y curvos, así como la raíz
de un molar que estamos viendo aquí es acintada, es curva, es plana. Es plana en sentido mesiodistal. En este sentido, las raíces son planas en sentido mesiodistal. Y como es curva la raíz, de la misma manera los conductos son estrechos y son curvos. Y nada sería ese el problema, sino que histológicamente y estructuralmente, un conducto en su configuración interna de los molares superiores puede presentar una raíz, dos conductos. Y generalmente los molares superiores tienen dos conductos en su raíz mesial, que son denominados MB1 y MB2, que quiere decir mesiovestibular 1 y mesiovestibular 2. Y ahí estamos observando la presencia de dos conductos hacia la raíz mesial. Los cuernos muy puntiagudos, como hemos indicado, y una gran cámara. O sea, es que si yo voy observando acá, tengo más cámara que tejido duro. A su vez, la configuración interna de los molares es denominada caos radicular. ¿Y por qué se llama caos radicular? Porque presentan mucha diversidad internamente de los conductos. No solamente tienen un conducto principal y nada más. Tienen cabos interradiculares, que son los que están comunicando la cámara con el área de la furca. Tiene un conducto principal que puede tener un conducto colateral, uno lateral que salga hacia la furca. Puede haber un conducto paralelo o accesorio. Puede tener un conducto recurrente, es un conducto que parte del conducto principal, se divide y vuelve al conducto principal. Y sobre todo puede tener deltas apicales. Entonces, si nosotros observamos esta imagen, nos encontramos con una gran variedad de sistema canalicular que dificulta inclusive a la técnica endodóntica. Otra característica que también presentan las piezas primarias es que por una reacción de defensa del tejido pulpar que forma dentina reaccionaria, el techo, como estamos viendo aquí, de la cámara, este techito, puede estar, vamos a ver aquí, este es un cuerno de la cámara, este es un cuerno que ya no está puntiagudo, sino hay una retracción de cuerno, pero por una reacción de defensa de la propia pulpa, forma dentina terciaria, y la dentina terciaria es una dentina intracameral, y hace que el techo se aproxime cada vez más con el piso. Y a veces hay molares que pueden presentar inclusive en su estructura más o menos esta imagen. Ahí digamos una cámara, aquí todito obliterado y otro cuerno. Y eso es por reacción de defensa. ¿Qué implicancia tiene eso? Que es difícil hacer los destechados. Y que si no empleas, por ejemplo, una fresa endóceta, puedes llegar a perforar este piso que de por sí es cribado y es muy delgado. Otro problema que presentan los dientes de leche es que su rizólisis, su reabsorción, se produce en su cara interna de cada raíz y a nivel de la furca, en este sector. Entonces, si estamos viendo este molar, estos sectores que parecen perforados, es la rizólisis que se ha producido fisiológicamente en un molar. El germen permanente ha producido la reabsorción de estas raíces, ha causado alta presión en su cara interna y esa cara interna se empieza a reabsorber. Y la rizólisis también se presenta a nivel de bisel, en forma de bisel. Entonces, ¿por qué las raíces de los de los molares primarios son más largas que los definitivos? Porque aquí está, estos son molares definitivos y parecen una tachuela. En cambio, si observo aquí,
Esta es un molar y parece un clavo largo. Tiene raíces largas porque estabilizan la oclusión. ¿Cómo es eso? En karate, en taekwondo, en las artes marciales, cuando enseñan, por ejemplo, a que una persona se coloque en posición de combate, ¿qué solicitan? Que las rodillas estén así, que las piernas estén dobladas y que el cuerpo inclusive baje un poco, ¿no? O sea, la persona abre las piernas, flexiona las rodillas y la cintura un poco baja. ¿Para qué? Para que si el oponente le mete una patada en las piernas, no voltee a la persona. En cambio, si la persona estaría con sus piernas rectas, no abiertas, viene la patada y se cae. ¿Cuál es esta comparación? Que la fuerza horizontal que va a sufrir este diente de leche van a ser los movimientos que tiene la ATM cuando son movimientos de un niño. La ATM se mueve en movimientos horizontales, no tanto verticales, no tanto de apertura y cierre, sino de adelante hacia atrás, más que nada. Ese movimiento horizontal va a ser la patada. Y estas raíces van a poder soportar esa fuerza para que el diente no se salga. Si ustedes agarran en una madera y van clavando los clavos largos, ninguna fuerza horizontal lo va a poder sacar tan fácilmente. Es bien difícil porque se empotra más. Quiere decir que entra más, como es largo el clavo, entra en más profundidad en el hueso. Entonces los dientes de leche tienen esas raíces curvas, largas y acintadas, porque se empotran más en el hueso, soportan las fuerzas laterales de la ATM y por ende estabilizan la oclusión. Lo que una tachuela, si esta es una madera y entra aquí una tachuelita que apenas se sujeta, pero entra aquí un clavo largo, viene una fuerza aquí, y la tachuela se sale rapidito. En cambio, viene una fuerza aquí y esto no lo va a poder sacar. Esa es la causa. Otros autores dicen, las raíces son curvas por la presencia del germen. Sin embargo, hay estudios donde se quitan gérmenes en ratas y las raíces se siguen formando curvas y acintadas. Esa ha sido la configuración de los molares. Ahora, ¿cómo es la configuración de las piezas anteriores? Los dientes anteriores de leche, igualito, presentan una raíz más larga, una proporción corono-radicular mayor, pero la rizólisis de los dientes anteriores se da a expensas de su cara palatina, porque por palatino se presenta el germen. Y generalmente las raíces de los dientes anteriores son raíces más cónicas, no tan planas como hemos visto de los dientes posteriores. Entonces, si uno compara cuáles son las diferencias entre la dentición temporal y permanente, primero que tienen esmaltes de menor grosor, son esmaltes, como estamos viendo aquí, mucho más delgaditos, ¿no? Entonces, si yo empiezo a ver aquí en este molar el grosor de esmalte que tiene, es muy delgado su esmalte. Eso hace que la lesión cariosa rapidito afecte, rápido se cavite, o sea, avanza por eso. Más rápidas y más agresivas son las lesiones cariosas en dientes de leche que en los dientes definitivos, porque avanzan muy rápido. ¿Se me escucha? ¿Se observa, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Otra, la dentina, igual. Nuestra dentina no es del mismo grosor que de un diente definitivo. Estamos viendo esmaltes delgados, dentinas delgadas.
Los cuernos pulpares, como hemos visto, miren este molar, es una cámara gigante la que está presentando. Y su cuerno está a 1,8 milímetros de la superficie. Tiene menor esmalte a nivel cervical, luego tiene una gran constricción a nivel del cuello, o sea, tenemos unas coronas bien bulbosas ahí, bien angostas hacia el cuello. Tienen un piso pulpar delgado, tienen raíces curvas, finas, que son acintadas, presenta cabos interradiculares, como aquí estamos viendo, una lesión cariosa profunda que ya afecta a la cámara. La primera vía de diseminación de la infección va a ser a nivel de la furca, luego va a pasar a lo que son los ápices. Tiene conductos estrechos, aquí se observa conductos muy finitos y mientras más van hacia apical, los conductos cada vez son más angostos y presenta deltas apicales. Entonces hay una gran diferencia si nosotros comparamos de cómo es la anatomía de un molar de leche con un molar definitivo. Ese cuadro nos puede servir para que se vean las diferencias, ¿no?, entre dientes primarios o de leche. En números son 20, los permanentes son 32. Su esmalte dentina es mucho más delgado de los dientes de leche. Está en corto tiempo de vida en boca, máximo van a estar 8 años en la cavidad bucal, si es que están totalmente sanos. Son más pequeños los dientes anteriores en comparación a los definitivos, sin embargo, son más anchos mesiodistalmente los molares a los premolares. Su cámara pulpar es grande, los conductos accesorios pueden estar hasta en la bifurcación de los dientes. Su dureza de la dentina es más delgada, es menos dura la dentina de un diente de leche que de un definitivo. Por eso no se busca el crit, no se busca hasta que esté blanco cuando la lesión está totalmente limpia. Y en su histología de los dientes de leche, lo que más nos va a llamar la atención es la dentina. Esa dentina es mucho más orgánica, tiene gran cantidad de agua y fibras colágenas. Por eso el grosor de la dentina y la dureza de la dentina es menor, porque tiene más cantidad de agua. Y eso dificulta las técnicas adhesivas, hace que las resinas no se adhieran muy bien a un diente de leche. Son mucho más porosas las dentinas, de 0,1 a 0,2 es en los permanentes, lo que en un primario está 5% mayor en porosidad es el diente de leche. Entonces, si comparamos a un diente de leche con un diente definitivo, un diente de leche es como una pared de adobe, es un tejido mucho más orgánico. Ahí estamos viendo una histología de la dentina y los lugares blancos que observamos entre los túbulos dentinarios es el único lugar donde presenta hidroxiapatita. Todo ese verde es solamente fibra colágena. Los túbulos, como estamos viendo ahí, en dientes de leche están vacíos, no presentan prolongación de tomes. Eso hace que la dentina sea menos sensible de un diente de leche que de un definitivo. Y la hidroxiapatita solamente es la pared del túbulo y el resto, fíjense, es pura fibra colágena tipo 1, 2 y fibras reticulares. La dentina ya sabemos que tiene zonas. Esta es la parte interna del túbulo donde está un proceso de tomes, que en los dientes primarios no hay proceso de tomes. Todo el interior del túbulo es espacio periprocesal, está lleno de un líquido que es el fluido pulpo dentinal o licor dentinario. Luego la pared del túbulo, toda esta pared del túbulo es la zona mineralizada, pero entre un túbulo y otro está pura fibra colágena. La dentina, que está en límite amelodentinario, siempre es de menor diámetro y en menor número. Entonces, si observo, esta es una dentina superficial, límite amelodentinario, tengo túbulos de menor diámetro y de menor número.
En cambio, si yo ya veo una dentina cerca a la cámara, la dentina circumpulpar, parece un panal de abejas. Los túbulos cada vez son más grandes y en mayor número. Ahí estamos viendo otro corte de la dentina. Y aquí vemos varios túbulos. En algunos hay el proceso de Tomes y en otros están los túbulos vacíos. Y esta es una dentina cercana a cámara. Fíjense, la dimensión de los túbulos cada vez son mayores, son más grandes mientras más profunda sea la dentina. Estos son los cabos Interradiculares. interradiculares que comunican el área de la furca con la cámara y histológicamente se observan así, como perforaciones, como fisuras, que todo el tiempo está circulando sangre. Y por último, la pulpa va a tener zonas histológicas. Es un tejido conectivo laxo de origen mesenquimático, pero que tiene gran cantidad de agua. Tiene 75% de agua y 25% que es el tejido celular. Ese tejido celular es su materia orgánica. ¿Qué zonas tiene la pulpa? La capa periférica de la pulpa a manera de un epitelio pseudoestratificado, que es la gran diferencia con el permanente. El diente permanente, su capa odontoblástica periférica es en forma de epitelio estratificado. En cambio, en el diente de leche es a manera de un epitelio pseudoestratificado. Es la zona de los odontoblastos, células cilíndricas con sus núcleos a nivel basal. Por debajo de la zona odontoblástica hay toda esta línea blanca, toda esta zona blanca que estamos viendo aquí. Y esa se denomina plexo de Neil, o zona subodontoblastica o pobre en células. No presenta células ahí. Lo que presenta son las terminaciones de las fibras adeltas. Por debajo está la zona rica en células y mientras más joven sea la pulpa y el ápice esté abierto, tiene mayor cantidad de componente celular. Y en la parte interna ahí está la zona central de la pulpa donde están las fibras CES. ¿Qué otras fibras también tiene el tejido pulpar? Tiene fibras colágenas. Y mientras más envejece la pulpa, va bajando la vascularización, va bajando la cantidad de células y se va aumentando mayor número de fibras. Se hace un tejido fibroso y eso estimula a la rizólisis. Estas fibras colágenas tipo 1 están más a nivel coronal de una forma irregular y paralelas hacia la raíz. Las fibras reticulares están en la zona subodontoblastica o plexo de von Korff. La pulpa, como es un tejido mesenquimático, tiene una matriz. Y esa sustancia o matriz fundamental está formada por ácido hialurónico, condroitin sulfato y dermatán sulfato. El ácido hialurónico le da la viscosidad y cohesión. ¿Qué es cohesión? Que cuando hacemos una pulpotomía, la pulpa se resiste al corte y se queda íntegra. Eso es cohesión. En cambio, cuando ya está en necrosis, la pulpa se puede deshacer porque ya no tiene ácido hialurónico, ya no le permite esa viscosidad. Entonces, las fibras nerviosas que tiene la pulpa son las fibras adeltas, que son las de conducción rápida, están relacionadas a dolores al frío, al dulce, al calor, a dolores provocados. Y las fibras CES, que son las de alto umbral doloroso, o sea, que son las de las pulpitis irreversibles. Son de los dolores protopáticos, intensos, nocturnos, irradiados. Son las que realmente indican que toda la pulpa ya está con un gran daño por inflamación. En ese sentido, para ir terminando, ¿cuáles han sido las funciones entonces del tejido pulpar? Primero, función reparativa, función de defensa. Porque frente a una lesión cariosa, la pulpa se defiende formando dentina esclerótica, que es intratubular, y dentina terciaria, que es intracameral.
Entonces, como vemos ahí, hay dentinas duras, brillosas, pétreas, que nos dicen que la lesión cariosa está detenida y esa es una dentina reaccionaria o de defensa. La pulpa, para poder formar esa dentina reparativa, tiene que ser joven. Entonces, un diente que recién ha erupcionado o que todavía no ha cerrado totalmente su ápice, tiene gran vascularización y mayor número de células. Pero cuando ya se da la risólisis, baja la vascularización y baja el número de componente celular y se vuelve una dentina más viejita, una dentina atrófica. Y eso hace que inclusive haya una degeneración de todo el tejido pulpar. ¿Por qué se da esa degeneración? Por los odontoclastos. En época de risólisis ya no tenemos odontoblastos formadores, sino tenemos más odontoclastos. Y eso hace que pueda reabsorberse la raíz. Pero no le duele al niño la risólisis, porque inclusive el tejido nervioso, las fibras nerviosas, van degenerando, baja la cantidad de células, baja la vascularización, degenera las fibras nerviosas y los odontoclastos reabsorben a la raíz. Esos son los factores que involucran a la risólisis. Esta pulpa envejece, primero porque tiene menos sangre. Dos, porque el permanente que se está formando por detrás o por debajo causa presión al diente de leche y eso también acelera la risólisis. Envejece la pulpa y aumentan el número de fibras. Este tema es cortito, es un tema que ustedes pueden leerlo del texto de Boc Catalá. Para el parcial pueden leer el capítulo de morfología dentaria de Boc Catalá o de Fernando Escobar Muñoz. Chicos, los libros están en la biblioteca. Tenemos todos los textos de